La mayoría de las pymes se protegen cuando ya es tarde. Aquí empieza tu blindaje. Bienvenidos al podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Elías Eduardo Guillén Muñoa. Es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad del Valle de Atemajac y diversos diplomados y cursos en materia de alta dirección y planeación estratégica en las empresas, compliance, mediación, negociación efectiva, contratos digitales, mejores prácticas inmobiliarias, juicios orales, entre otros. Actualmente es socio fundador y director general de Sagita Corporativo desde hace 13 años y una trayectoria de más de 20 años en la práctica profesional, apasionado del mundo empresarial y sus mejores prácticas corporativas, teniendo como eje rector la empatía y el sentido de responsabilidad. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Raúl, muy buenos días. Gracias por la invitación. Hola Eduardo, bienvenido, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a platicar estos temas tan interesantes. ¿Y por qué no partimos por el tema de que en las pymes normalmente sentimos que tener al abogado entre más lejos, mejor? ¿Por qué crees que venga esta creencia? Claro, mira, es un tema cultural, así lo aprecio yo. Normalmente asociamos al abogado con problemas y lo que queremos es no atraer esos problemas. Entonces, entre más lejos tengamos al abogado, mucho mejor. Creemos que un abogado puede alargar una situación que a nosotros nos genera intranquilidad, incertidumbre, entonces tratamos de no buscarlo. Pero es ahí donde nuestra labor como abogados es buscar esa cultura, ese acercamiento, esa buena comunicación para el empresario, para hacerle saber que somos ese aliado estratégico que le va a ayudar a crecer, no que le va a ayudar a generar intranquilidad en su empresa, en su negocio. Y justo ahí, Eduardo, ya hablamos de que el primer error es como que hago que no lo tengo y mejor lejos. ¿Cuál sería el segundo error que más cometen las pymes en la presencia de acercarse a este tipo de servicios? Ok, yo creo que desde el origen, cuando imaginamos un nuevo negocio, vamos a tener un emprendimiento o ya somos una empresa madura, 5, 10 años, no buscamos al abogado hasta el momento en el que surge el conflicto. Creo que el primer paso ahí es a quién busco, a quién me recomiendan. No tenemos identificada que si llegara a haber la necesidad, ¿a quién vamos a recurrir? O sea, no hay un vínculo de confianza. El abogado no conoce la empresa, no conoce la problemática, no conoce al empresario. Entonces creo que es muy importante generar desde antes ese vínculo de confianza para que el abogado esté preparado con el conocimiento de la empresa y puedan surgir esos consejos, esas buenas prácticas para minimizar los riesgos, porque creo que un buen abogado está para minimizar riesgos, no para resolver conflictos que ya fueron creados. Y es que cuando empezamos pensando en el abogado, como tú bien decías, creemos que ya estamos en el problema. Pero ¿por qué no nos ayudas a empezar a desmenuzar qué posibles materias podrían ocurrir en la empresa en donde nuestros abogados o el tener contacto con un abogado nos pueden ayudar a perfeccionarla o a prevenir? Claro, mira, es muy vasto dependiendo la industria donde participe la empresa. Una empresa que se dedica a la importación, a la exportación, pues va a necesitar cierto matiz, cierto conocimiento en ese tema. Voy a poner un ejemplo un poquito más alejado, ¿no? Una empresa que se dedica a los temas aeroespaciales. Bueno, pues es otra especialidad totalmente distinta, pero el común denominador de las empresas, ¿cuáles son las materias básicas? Derecho laboral, derecho mercantil, derecho societario, derecho marcario o propiedad intelectual, creo que hay, y el derecho fiscal, el derecho tributario. Entonces, con esas bases, una empresa si tiene consultores o un abogado de empresa que le pueda ayudar a dimensionar dónde están parados, es de mucha ayuda. Creo que el abogado, si hacemos una analogía, a mí me gustan mucho las analogías,
El abogado tendría que ser en el tema de la salud como el internista. No es un abogado, no es un médico general, pero es un médico que por sus estudios sabe diagnosticar o identificar la enfermedad antes de que ésta avance. Creo que ahí es donde entraría el abogado de empresas, ¿sí? Ok, quiere decir que entonces desde que pienso en la conformación de una empresa o desde que estoy en estos primeros pasos, tendría que acercarme con este abogado generalista, Corporativo. corporativo, ¿cómo le llamamos? Claro, sí, abogado corporativo o abogado de empresas. Vamos a dejarlo como abogado de empresas Ujú, porque se confunde un poquito con el tema o término abogado corporativo ujú. o abogado de sociedades. Entonces vamos a dejarlo como abogado de empresas, si Ok, les parece bien. Ujú. ¿Y dónde surge la necesidad? Desde el momento de la creación de la empresa, un buen consejo viene de cómo voy a constituir mi empresa, qué ventajas tiene salir al mercado como persona física, ujú, como persona moral. Si soy persona moral, ya tengo bien identificadas cuáles pudieran ser las necesidades mías, la de mi socio o de mis socios, porque muchas veces un tema que sucede muchísimo en las empresas, yo tengo una necesidad, mi socio tiene otra, entonces no alineamos el tema aquí, entramos a un tema de cultura de la empresa. ¿A Ujú. dónde queremos llevar a la empresa? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Si los socios desde el principio no tienen bien claro esa proyección, no tardamos mucho, 6, 8 meses, un año, en empezar a ver esos roces ya entre socios. Hasta antes, ¿Sí? ¿no? Hasta antes, no, no, hasta desde Sí. el que firmas ya Entonces, estás viendo que no va a funcionar. Entonces, es un abogado de empresa, principalmente en estos campos. En cada campo, ¿nos podrías dar alguno de los ejemplos de preventivos, ¿no? que pudiéramos tomar en cuenta o tomar nota? claro que sí. Tema societario, ahorita lo comentamos, ¿no? Ujú. Que ujú. la visión de los socios esté alineada, ¿sí? ¿Cuáles son Correcto. nuestras proyecciones? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tipo de sociedad queremos que constituir? Esa es básica. En el tema del derecho laboral, voy a emprender o ya tengo un negocio, ¿con cuántos colaboradores? ¿Conozco las reglas básicas del juego? ¿Sé cuál es la normativa que regula al derecho laboral? Todos creemos y sabemos que el trabajador siempre tiene grandes posibilidades de ganar un juicio cuando la empresa no está bien preparada. Pero si la empresa tiene los cimientos, tiene un buen contrato, tiene buenos reglamentos que estipulan cuáles son las reglas del juego, la cancha se nivela, se empareja, entonces ahí ya podemos entrar a un tema de negociación. ¿Sí? Ujú. Ujú. Creo que aquí el tema de escucha siempre hacia la otra parte es muy importante. Entonces, la conciliación, la negociación, el diálogo es muy importante en esta materia. Entonces, el abogado tiene que tener esos matices. Si el abogado te dice, a ver, es que yo no voy a negociar con el trabajador, tú dime qué hago, lo corro, no lo indemnizo, pues eso ya nos está llevando a una batalla de bastantes meses, de bastante tiempo, donde las probabilidades de que pierda son para el patrón si no tenemos esas bases de las que platicábamos. Claro. Déjame complementarte con un dato. El INEGI muestra que la mayoría de los conflictos laborales en México se originan por procesos mal documentados. 57.9% de los conflictos se consideran como despido injustificado y 83% se tienen que resolver por convenio antes del juicio porque las empresas no tienen cómo defenderse. Claro, sí, cuando un Entonces, empresario llega y nos dice, ¿cómo le hago para sacar adelante este tema? La primera pregunta del abogado es, ¿qué tienes? ¿Con Sí, qué te voy a defender? claro. No tenemos negociación, conciliación, es ahí donde entra esa estadística y lo mejor es siempre conciliar, negociar. y ahí, ¿cómo entra el abogado en forma preventiva? ¿Necesitamos un buen contrato? ¿Basta simplemente con decir que un abogado me haga mi contrato o tiene que haber varios elementos más? Ok, entra la figura del contrato, es una excelente herramienta de prevención, entra el reglamento,
entran los formatos de actas administrativas. Si yo quiero evidenciar que el trabajador se equivocó, ¿cómo le hago? El acta administrativa es el antecedente que nos dice cómo voy a poder materializar o evidenciar esa falta que tuvo el trabajador. Pero son esos 3 elementos que tienen que trabajar de la mano. ¿Cómo saber aplicar, cómo saber llenar el acta? ¿En dónde me estoy basando para determinar si el actuar del trabajador fue bueno o malo? Pues te lo da el reglamento y te lo da el contrato. ¿Sale? Entonces, esos 3 elementos nos dan la pauta para determinar a manera o a título preventivo cómo podemos accionar. Ya. A mí me ha tocado ver en Facebook, por un solo pago, llévate tu set de contratos, ¿no? Sí. Descargables, paga, no sé, $9 y descárgalos. Esos contratos, pues, son genéricos, no aplican, o igual y los firmas, los llenas y se los entregas, pero luego, ¿quién les da seguimiento, la vigencia? Ahí yo creo que hay mucho desconocimiento, o sea, cada cuándo tendríamos que tener contacto con nuestro abogado de empresa como para ver que esa parte está bien. Ok, ahí tiene mucho que ver el tamaño de la empresa. Aquí viene otra herramienta de prevención, que es la auditoría legal. Podemos previamente pactar con la empresa. Vamos a hacer los formatos de los contratos, pero necesito saber el perfil de tus trabajadores. ¿Es un trabajador por tiempo determinado, por tiempo indeterminado? ¿Lo quieres poner a prueba? ¿Sí? ¿Es un contrato de capacitación? Cada uno tiene sus matices y hay que saber en qué momento aplicar cada uno de ellos. Ahorita uno de los errores más comunes de los empresarios, lo voy a contratar para no generar antigüedad, nada más lo pongo a prueba. Sí, pero la ley nos dice que ese contrato te surte efectos por una sola ocasión en determinados casos y en qué perfiles puedes ampliar esos tiempos. Teniendo esa información que el abogado de empresa te la tiene que transmitir, como empresario tomas la decisión de esto es lo que quiero para mi empresa. Y una vez teniendo ya los contratos, ¿qué pasa, por ejemplo, en empresas que tienen una alta rotación por su industria? Se hace el formato del contrato adecuado a la empresa, pero pasaron ya 4 o 5 trabajadores, a lo mejor el encargado de recursos humanos es el que se encarga de llenar el contrato y con las modificaciones, mira, a este le vamos a conceder esta situación, mira, este no va a trabajar en este horario, vamos a trabajarlo en este otro. Entonces ya se van haciendo alteraciones al formato original de ese contrato y el abogado ya no vio esos cambios. Entonces, ¿cuál es el momento importante? Si tiene una rotación la empresa, yo les diría mínimo cada 6 meses, está revisando físicamente, hay 20 contratos, 30 contratos. Podemos revisar los 30 contratos, definimos el alcance de esa auditoría o solamente identificamos los que tuvieron mayor movimiento dentro de la empresa. A lo mejor son 5 o 6 los operativos, ¿no? Que son los que normalmente están en mucho tránsito. Y con eso podemos identificar, mira, aquí te equivocaste, pero vamos a corregirlo, vamos a modificar a lo mejor con este adendum, ¿sí? Porque ya cambió incluso la situación de la empresa, lo que hace un contrato que era de hace 2 años, la empresa ya tiene nuevas necesidades o identificó nuevos parámetros, incluso un contrato te puede servir si lo haces bien para subir indicadores de una empresa. Que eso es lo bonito, eso es la magia. Un contrato no nada más es para regular o evitar riesgos. En un contrato tú puedes estipular indicadores, KPIs. Oye, trabajador, yo quiero que llegues a estos estándares, yo quiero que llegues a estos números. Si no se lo dices desde el inicio, el trabajador pues no puede meterse a tu mente y saber qué es lo que quieres, y es donde se empiezan a gestar los conflictos. Es que al principio tú no me dijiste, correcto, es que yo estoy haciendo bien mi trabajo y lo están demeritando, empiezan a surgir esos temas pues internos, ¿no? Y es ahí donde podemos apoyar también.
Y ahorita hablabas de una empresa con un área de recursos humanos, pero ¿cuántas veces no existe esta empresa? Porque normalmente el área de recursos humanos en la gestación de una empresa, por alguna extraña razón, es de las últimas áreas en crearse. Normalmente la función de recursos humanos le empieza adoptando algún administrativo, a veces el contador. ¿Y cuántas veces no contamos con ese expediente completo? eh, que a la hora de algún conflicto también no se cuenta con toda la documentación del trabajador. ¿Qué tan común es que te encuentres con estas situaciones? Híjole, yo creo que es lo más común que puede haber. Tienes ya el contrato, pero lo que tú dijiste es básico, Raúl, el expediente. Tenemos que ir desde ceros y como abogados no suponer que el empresario ya sabe por qué necesitamos una identificación, por qué necesitamos un comprobante de domicilio. Entonces hay que explicarlo desde el inicio. Ahí viene la función del abogado. Mira, necesitamos identificación del trabajador para darle materialidad al contrato. Desde el principio se conocieron, tú supiste cuáles eran las habilidades o las aptitudes del trabajador, lo tienes identificado en un domicilio por si se llega a requerir una notificación, ¿a dónde lo vas a requerir? O el uso de correos electrónicos, pero hay que saber utilizarlos para ante cualquier eventualidad. Desde un principio pactamos como regla que en tu correo yo te iba a localizar y entre tu correo íbamos a evidenciar cualquier tema que hubiera. Algunas empresas dicen, yo le voy a dar un correo institucional y en este correo lo notifico. No, error. ¿Sí? Porque ese correo es de la empresa tiene acceso, entonces se podría malinterpretar a lo mejor que la empresa tiene acceso al correo y alterar la prueba. Entonces tiene que ser un correo de origen creado por el trabajador donde solamente él tiene accesos para que esto sea válido. Sí. Qué interesante todo lo que puede surgir a raíz de una materia, pero no quisiera que nos encasilláramos en una sola. A ver, dijiste laboral, sigamos con mercantil. Con mercantil. ¿Qué es lo que le duele a las empresas? Como abogados tenemos que identificar cuáles son esos beneficios que les vamos a ofrecer a las empresas. ¿Cuál es ese dolor que podemos solucionar? En materia mercantil, ¿qué es lo que más le duele a una empresa? No, pues es que le di crédito, es mi amigo, es una empresa o un proveedor con el que ya vengo trabajando desde hace mucho, o un distribuidor de toda mi confianza. No tengo un contrato y no tengo cómo generar un cobro en caso de que este aliado de la empresa se atrase en los pagos o con los mismos clientes. ¿Sí? Como empresa, ¿qué recomendamos? Cuando ya identificamos que traen un proceso de crédito, de financiamiento en favor de los clientes, a ver, no puedes tratar a todos tus clientes igual. Hay alguno al que le vas a dar una línea de crédito mayor, hay alguno al que no le puedes dar línea de crédito porque es su primer compra. Entonces, ¿qué empezamos a construir ahí? Un manual de políticas de crédito. Puede ser tan extenso o tan sencillo como el empresario dueño de empresa quiera. Entonces, él empieza a comunicar a su fuerza de ventas. A esta persona o a esta empresa sí le podemos dar crédito. Es persona moral. ¿Qué documentos le vamos a pedir para que nosotros podamos estar seguros que tenemos bien identificada a la empresa en caso de que se nos atrase en un pago? Entonces, ¿qué documento le vamos a pedir? El clásico es, pues vámonos con un pagaré y nos curamos en salud. Hasta para poder llenar el pagaré tiene su chiste. Entonces, ¿el abogado dónde entra? Capacitando a las personas que son ese frente o ese primer contacto con el cliente y que son los que van a llenar el pagaré. Pues se lo mandé por correo y me puso su firma y en un correo me lo regresó. ¿Vale, no vale? ¿Lo podemos ejecutar? ¿Sí? Es donde vienen estas variantes. Entonces, ¿qué pasa con la empresa o con un trabajador? Vamos a hablar de área de ventas. Pues a mí me pagan o me trajeron para vender. Entonces, yo tengo que vender porque si no, no llego a mi meta. Claro. Sí, pero esa área de ventas ya le puso el pie, si no escogió bien al trabajador, ya afectó en la salud financiera de la empresa si no escoge bien
a ese cliente. Al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que estar alineados todos. La empresa le tiene que decir, si tú colocas un crédito sin seguir estos parámetros, sin haber identificado estos pasos de manera previa, la sanción va a ser esta. No vas a comisionar. O sea, no te estoy diciendo te voy a correr de la empresa. No vas a comisionar, o tu comisión va a disminuir, o tu obligación ahora es ve y búscalo A y cobrarle. consígueme el pago. Oye, es que yo no soy área de cobranza, pero todo fue generado por una mala gestión. O sea, entonces cada empresa, de acuerdo a su estructura, puede definir o identificar cómo reaccionar. Ahí está otra vez la prevención. Ya me imaginé el escenario, ¿cómo voy a reaccionar si sucede este escenario? ¿A quién le voy a encargar esa tarea? Entonces ahí la materia mercantil tiene ese peso, ¿sí? La materia mercantil puede ser como la sangre, el oxígeno de la empresa en tema de recursos, que todo esté fluyendo bien. ¿Cuál es, hasta dónde tenemos esa capacidad de endeudamiento? La empresa es decir, ¿hasta cuánto tiempo te voy a dar esa línea de crédito? A veces cometemos el error de irnos con los grandes, ¿no? Las empresas grandes, ese cliente que todos soñamos. Tengo la capacidad para sostener durante 3 meses mi nómina, todo financiado. ¿Y qué pasa si el cliente se atrasa? Pasa mucho en ciertas industrias y es un común denominador, ¿sí? Donde... O tener el margen para meter factoraje, ¿no? Porque luego también dices, bueno, factoraje. Claro, es una opción. Ajá, es una opción, pero luego dices, ay, no, pues es que tampoco da. Pero fíjate, y más allá del margen, también un factoraje, si no está bien documentado, no se puede aplicar. Entonces, la parte de la importancia de tener todo tu proceso bien documentado es muy relevante. Pero ahora quisiera, justamente en esta materia que, como tú decías, es la sangre de la empresa, muchas veces se siente que cuando metes al abogado en forma preventiva, pues es como decir, híjole, pues quiero vender, pero me puso 1000 candados, porque pues que tiene que recibirlo el representante legal y tiene que firmar el documento el representante legal, y entonces a la hora que hay un problema dices, pues no, es que no estaba bien soportado, porque pues lo recibió el del almacén o lo recibió esta persona. ¿Qué tanto es factible hacer figuras que permitan que la operación del negocio vaya ágilmente, pero que estés bien blindado legalmente? Claro, ahí muy buen punto. El abogado tiene que ser flexible y adaptarse a la empresa. No es la empresa la que se tiene que adaptar al criterio o a la forma de trabajar del abogado. Entendiendo la necesidad, podemos hacer flexible esa manera de documentar un proceso. Y aquí entra un tema muy importante, la palabra procesos. En las empresas no estamos acostumbrados, nos gusta todo facilito, todo rápido, y no diseñamos el A, B, C, D que tiene que suceder para que este producto llegue a su destinatario final y sin incidencias, ¿no? Entonces el abogado también tiene que entender que se tienen que diseñar procesos o procedimientos sencillos y de acuerdo a la estructura de la empresa. Si el abogado está llegando en un momento donde la estructura administrativa de la empresa es no tan robusta, entonces vamos a diseñar un documento donde a lo mejor el manual queda un poquito grande, pero sí ciertos documentos básicos, sin los cuales ponemos en riesgo la recuperación de los créditos. Entonces, correcto. No, pues qué importante es esto, el poder tener esta flexibilidad al mismo tiempo. Hablabas hace un momento el tema de la confianza, ¿no? De que haya tiempo de construir esta relación con tu abogado, porque de alguna manera esa persona o ese despacho pues va a conocer las entrañas de tu negocio, ¿no? Que a quién le compras, a quién tienes, qué haces, qué no haces. Y efectivamente, si esta confianza no se construye, pues hasta el estilo, ¿no? A lo mejor tú eres alguien un poquito más pacífico, ¿no? Eres más de conciliación y todo, y te recomiendan a alguien, ¿no? Ya cuando traes algún tema, y llega y te dice, no, sí, lo vamos a meter ¿no? Y dices, espérate, pues
¿no? O sea, Sí. no empatas los estilos, ¿no? Pero pues ya te metiste, ya lo agarraste, ya traes la urgencia, ¿no? Viene recomendado, aunque como que no te late tanto, y luego, o sea, yo he escuchado casos también donde dices, híjole, o sea, empezamos peleándonos con uno y ya vamos peleados con 20, y esto nomás no termina, ¿no? Porque el estilo del abogado es peleonero, pues. Claro. Entonces, qué importante es el tema. Y esto de construir la confianza, dónde, cómo, charlas, asociaciones como esta, ¿qué recomendarías? Sí, claro. Yo creo que hay que acercarse donde está la fuente generadora de los buenos contactos. Las cámaras empresariales, por ejemplo, ¿sí? Platicando entre amigos empresarios, oye, me pasó esto, ¿a quién me podrías recomendar? En este momento no tengo la incidencia, no tengo el evento. Ah, mira, a mí me funcionó muy bien a este abogado, me solucionó este tema. Ok, vas, generas una cita con el abogado, ¿sí? Lo conoces, a lo mejor acudir a sus oficinas, o sabes qué, nos vemos en un punto medio. Ya desde ahí vas midiendo, ¿sí? Esa conexión que puede haber con el abogado, ¿no? Y el abogado tiene mucho que ver con tema que ahí culturalmente no lo vemos así. El abogado es gasto, el abogado es problema, ¿sí? El abogado no es solución, el abogado no es rentabilidad, el abogado no es crecimiento. Entonces, si yo conozco a un abogado que me va a ayudar en mi empresa a crecer o me va a ayudar con buenas prácticas corporativas a identificar a lo mejor quién es ese consultor, no es el abogado, el todólogo el que va a resolver, pero ese abogado por los conocimientos en otros proyectos de trabajo sabe cuál es el consultor que es el adecuado para ese proyecto. Entonces, también al abogado hay que verlo como esa fuente generadora de contactos, ¿sí? Porque el abogado constantemente está en un proyecto, en otro. Entonces, hay cámaras, regresando a la pregunta, ¿sí? Cámara de Comercio es una excelente fuente generadora, ¿no? Entonces, hay que verlo en la línea del tiempo. Ahorita no necesito al abogado corporativo. Una buena práctica sería, a ver, vamos a generar una consulta. Hace 2 años tuve un tema, ¿cómo lo habrías resuelto? O sea, ya el empresario tiene la experiencia de cómo se resolvió, lo que le costó en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos y en cuanto a la solución en sí. Entonces, te voy a poner este mismo caso, ¿cómo me ayudarías a resolverlo? Entonces, desde ahí se va dando esa conexión, y algo que comentabas, Miriam, es muy importante. El perfil del abogado en litigio no es el mismo perfil del abogado que es negociador, que es conciliador. ¿Sí? Cada una de las materias debe de tener ciertos matices. ¿Sí? Entonces el abogado tiene que rodearse de un equipo también de trabajo, que es el que va a dar la cara por la empresa. Claro. Sí, y qué importante es esto porque, como bien dices, esta cultura de prevención no es fácilmente medible, porque a lo mejor, pues tú tienes un buen contrato laboral, a lo mejor tienes buenas prácticas laborales, todo bien hecho, y eso te está evitando que a lo mejor un mal trabajador te denuncie, pero como nunca te denuncia, pues nunca vas a saber que te lo ahorraste. Claro. Entonces, sí es un poco difícil el saber el costo-beneficio, la rentabilidad que da, pero pues al final pues es también tener la conciencia tranquila y dormir tranquilo de que si algo ocurre, pues puede llegar a funcionar. Y en ese sentido, hay una palabra que viene mucho que se llama compliance. Hemos hablado de 3 materias ahorita. ¿Qué implicaría en una pequeña empresa tener este compliance? Además de todo lo que ya nos has estructurado. Ok, ahí en lo que nos va a ayudar el compliance es a identificar áreas de mejora. Tiene que haber una charla abierta entre el dueño de la empresa y el abogado o la persona que van a implementar para desarrollar este compliance. A ver, ¿cuáles son las necesidades actuales ahorita de la empresa? ¿Dónde pueden surgir esos
temas, esos conflictos, una materia que no hemos platicado ahorita y que también genera dolores de cabeza es el tema penal. Ok. Oye, estoy teniendo robos, estoy teniendo mermas al interior de mi empresa, ya sé quiénes son, pero no encuentro las pruebas suficientes y me da miedo, mejor no lo entro, mejor lo corro y prefiero pagar el despido que entrar a un tema de evidenciar esa materialidad de ese hurto. Entonces ahí el compliance y volvemos a lo mismo, desde el contrato. Oigan, les presento a la persona que nos va a ayudar a medir e identificar posibles riesgos dentro de la empresa. Antes de que continúes, platícanos un poco, para quien no entiende el término compliance, ¿qué significaría? Ok, bueno, este es un término que viene del derecho anglosajón, que su traducción es cumplimiento. Entonces, el compliance para ciertas industrias fue ya por ley establecido que es obligación para estas empresas. Vamos a hablar el ejemplo clásico, una financiera, donde sí o sí tiene que tener a un oficial de cumplimiento que es el encargado pues, de verificar ese cumplimiento de la normativa al interior de la empresa. Lavado de dinero. ¿Sí? Okay. Una financiera, ¿cuál es la mayor preocupación del gobierno? Es decir, a ver, no quiero que estés metiendo dinero sucio dentro de las empresas. Entonces, el oficial de cumplimiento es el primer responsable en darle materialidad a todos los contratos, a todos los ingresos y salidas de recursos. Por si hay algún tema, tú eres el primero en responder. Es como ese aliado del gobierno que tiene que tener la empresa sí o sí, pero ese compliance o ese oficial de cumplimiento puede ir a otras áreas de la empresa, como lo comentábamos hace ratito, para que se cumpla la materialidad de la normativa, o bien para el interior evitar que se cometan delitos. Un ejemplo muy claro del compliance, empresas donde hay socios. El oficial de cumplimiento, ¿qué hace para verificar que el administrador general único de la empresa, el gerente, esté cumpliendo con sus funciones? ¿Cada cuándo se acercó a él para decir, a ver, no nos esperemos a la revisión anual? Mejor cada 3 meses, cada 6 meses, me vas a ir indicando cómo vamos, cómo está el manejo de los recursos. Eso es fundamental. Ok. ¿Sí? Y ahora sí, en este tema penal que empezabas a explicar. Sí. Sí, en el tema penal, por ejemplo, no lo necesito para evidenciar cumplimiento de norma, pero sí lo necesito porque me está afectando mucho en la empresa. Y voy a poner un ejemplo sin poner marcas. Una empresa refresquera, ¿sí? Que tiene un volumen de operación muy grande en el día a día, ¿sí? Que tiene muchos operadores y que sabe que le está afectando ese robo hormiga. ¿Sí? Día a día estoy sacando 5 rejitas, 10 rejitas, pero multiplícalo por todo el mes y multiplícalo por 10 operadores. Entonces, ¿cómo identificamos o el oficial de cumplimiento, cómo tendría que identificar esta necesidad o esta área de mejora? Voy a documentar los procesos. A ver, la empresa actualmente, ¿qué tiene para conocer o poder materializar o contabilizar cuántos productos entran, cuántos salen? Ok, aquí hay un área vulnerable, ya tienen el procedimiento, porque en un proceso fácilmente me pueden tirar abajo esa prueba. Entonces, ¿cómo voy a fortalecer esa evidencia? Pues voy a poner en la salida de todos los vehículos, voy a implementar una normativa. Le voy a hacer saber a todos los colaboradores que a partir de este momento comienzo con una cultura de la prevención de delitos. Entonces, los que están haciendo esa actitud frenan y dicen, no, espérame, ya me están poniendo. Ya me van a medir. Ya me van a empezar a medir. ¿Sí? Y el mexicano es astuto, ve cómo le da la vuelta, pero siempre tiene que ir un paso adelante a la empresa para poder identificar dónde está la merma. Claro. ¿Qué sucede al momento de un juicio? Se documenta toda la información,
Al momento de ir ante un tribunal se le va a decir a la autoridad, mira, su señoría, señor juez, aquí están todos los elementos que apuntan que aquí se está cometiendo un delito y fue cometido por estas personas en estos horarios. ¿Sí? Entonces se documenta todo y ahí es donde el compliance cobra vida y beneficio en favor de la empresa. Actualmente, ¿quién lo lleva a cabo? Pues sabes que tu área administrativa. Sí, pero el área administrativa no sabe cómo resolver o cómo piensa un tribunal al momento de comprobar el hecho. Entonces tiene que haber un abogado ahí y tiene que haber alguien de planta al interior de la empresa que todos los días se esté midiendo, ¿sí? Porque el abogado no puede estar todo el tiempo en la empresa, él va a ayudar y va a dar las ideas con las cuales se va a implementar ese programa de cumplimiento. Claro. ¿Sí? Pero es trabajo en equipo. Sí, el otro día un cliente me decía que en su terminal punto de venta, lo que hacían los operadores o como iban viendo cuánto iba en la caja, ¿no? Lo que tenían que hacer es nada más que les diera el número, no importa que marcaran un producto de un valor o del otro, como ya saben cuál era el corte, ya nomás lo hacían para que les cuadrara la caja y pues todo bien, pero estaban marcando algo de 30 pesos, estaban llevando algo de 500. Entonces lo que hicieron fue, la persona no ve hasta que cierra la caja, o sea, no va viendo las operaciones. Ajá, exactamente, hasta que cierra la caja le aparece lo que debe de ser y ahí es donde, pues si no lo hiciste bien o anduviste haciendo ciertas cosas, pues ya vas a tener que poner la reposición. Pero, o sea, como un proceso nada más ajustado, cambiado, te puede evitar cierto comportamiento, ¿no? Claro. Ahora, lo que tú dices es, ok, ya frenó o minimizó ese comportamiento. Si ahora tuviera que tomar acción la empresa contra esa persona que empezó a hacer esas prácticas, ya es otra cosa, ¿no? Es documentar, es armar todo, como dicen, armar todo el expediente como si fuera un caso y ahora sí emprender acciones, ¿no? Claro, y ahí es donde viene otra vez la cultura de la empresa. ¿Qué estoy haciendo para prevenir? ¿Sí? Porque en una empresa, pues vámonos no tan lejos, de 10 colaboradores. Si yo le permito una acción a uno de ellos, los demás entienden, a mí también me lo van a permitir. Entonces es ahí donde se va gestando esa bola de nieve que al final o hizo un colaborador o un socio o un trabajador. ¿Sí? Entonces ahí es donde la empresa tiene que mandar ese mensaje o esa comunicación efectiva, es decir, cero tolerancia a conductas no adecuadas de acuerdo a los valores de la empresa. Aquí otra vez, tema cultura, ¿no? Valores de una empresa. Pero qué importante es pues estar bien asesorado porque al final cuando esos hechos ocurren estás jugando con dos materias. Estás jugando con la materia penal de decir, oye, pues a lo mejor lo agarré con las manos en la masa porque lo revisé y traía la mercancía en las bolsas, se lo estaba robando, pero también tiene un tema laboral. Entonces, pues luego se escuchan casos de decir, oye, pues yo lo metí con una demanda penal, pero él me demandó laboralmente por despido injustificado, por maltrato. Entonces empiezan a jugar dos materias de la cual se agarra el trabajador pues para poderse defender. Claro, sí. Aquí el abogado de empresa tiene que tener controlado el escenario y pensar de manera amplia. A ver, no puedo en este momento irme por la vía penal, porque entonces la ley laboral me dice revictimización del pobre trabajador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O primero interactúo en la parte penal y pues con este otro elemento ya bien armado, entonces sí en materia laboral te puedo acreditar que es un despido justificado porque el trabajador llevó a cabo esta conducta, pero siempre y cuando tengamos esa materialidad para poder sostener el juicio. Sí, porque luego los tiempos son bien distintos y a lo mejor la materia penal es más lenta a veces, la laboral camina más rápido. O también lo que mencionabas, ¿no? Vas marcando políticas por cosas que van sucediendo, temas de conductas, pero nada más queda en aviso general. Claro. Y nunca lo metes como un anexo al contrato o al reglamento. Claro. Y entonces ya a la hora de la hora quedó obsoleto ese
pues esa política, ¿no? Sí. Y ya no aplica. Sí, totalmente. ¿O de qué sirve tenerlo documentado si el propio dueño de la empresa dice, ay, no me acordaba que habíamos estipulado esto? ¿Por qué? Pues porque no lo ponen en práctica. Entonces, ahí la función del abogado con apoyo de alguien interno de la empresa es ayudar a que darle seguimiento, ¿no? Entonces, hoy día todo lo podemos hacer a distancia. Hay un tema también de cultura donde el empresario, cuando tiene que tomar la decisión, contrato a un interno, contrato a un externo. ¿Sí? Es que el externo no me funcionó porque no trae la camiseta puesta, entonces voy a contratar al abogado interno. Entonces, ¿cuál es el coste de tener a un abogado interno, pero que conozca de todas las materias? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es. Y sí, y eso es también bien difícil porque luego resulta que el interno también andaba ahí en el... ¿No? Coludido. Sí, o sea, depende, ¿verdad? Cada una de las industrias. Oye, Eduardo, platícanos, por ejemplo, el tema de la comunicación digital, el tema de los contratos digitales, Sí. ¿no? Ya ahorita mencionabas lo importante de tener un correo, especificar en el contrato que la notificación será vía digital, si no, pues no tener una validez. Un acuerdo vía WhatsApp, un acuerdo vía electrónico, una minuta, o sea, ¿cómo está actualmente ese entorno digital para tema legal en México? Ok, vamos avanzando bien. Ya los tribunales hoy día, nuestro eje rector son los jueces. A ver, ¿cómo están tomando los jueces esta prueba? ¿La hicieron válida? ¿No la hicieron válida? Ahí es donde los abogados tomamos esa fuente de referencia para sugerir a la empresa, sí, hazlo porque ya estamos en el momento donde los jueces le están dando reconocimiento a este tipo de documentación. Ahí lo que sugerimos es entender las reglas del juego, cómo funcionan estas pruebas. ¿Qué pasa si yo llego y presento como medio de prueba una comunicación vía WhatsApp y la contraparte dice, no la reconozco, está alterado, de mi teléfono nunca salió esa conversación? La carga de la prueba la tiene quien la ofreció. Entonces, ¿qué se tendría que hacer para convalidar ese medio de prueba que por sí solo no es determinante para llegar al convencimiento del tercero, que es el juzgador, si hubo o no ese tema de validez en esa comunicación? Entonces tendríamos que apoyarnos en un peritaje. ¿Cuál es el costo de traer un experto en esa materia para poder hacer el peritaje? ¿O cuál es el mecanismo para extraer la información del equipo de donde salió la información? Ya no traigo ese equipo, ya no tengo ese número. Híjole, lo exhibí como una prueba, pero ya no puedo presentar ante un tercero el equipo celular o la computadora para que se extraiga y se haga esa determinación de, no, sí, esta conversación salió de esta computadora, de este celular y no está manipulada. Entonces, ese costo es alto. Entonces, si apostamos, muchos empresarios dicen, es que tengo la conversación grabada. ¿Y qué más? ¿Tienes contrato? No, no tengo nada, pero tengo la conversación grabada. Con ese solo elemento de prueba es complicado, no digo que ¿Imposible? no pueda ser cierto, a lo mejor se siente un antecedente, pero es muy complicado con ese mecanismo nada más llegar al convencimiento. ¿Dónde sí puede surtir efectos? A lo mejor en un tema de negociación. ¿Sí? Ahí se abren las cartas en una comunicación abierta con la persona con la que se tiene la disputa, llámese socio, llámese colaborador, llámese proveedor. Mira, tengo esta información. ¿Sí? ¿Qué más quieres? O sea, vámonos rigiendo por un tema de honor, de ética. Pero dependerías de la buena voluntad de la otra parte al final. Sí, sí. Y todos estos mecanismos que hoy existen, pues lo vemos, estos programas tipo DocuSign, en donde tú puedes firmar, o sea, un pagaré sería válido si está usando esas herramientas, porque lo mismo vemos que tú puedes pegar tu firma en Word y generar un PDF y pues sí está firmado,
que existen todas estas herramientas que a lo mejor ya tienen candados o inclusive ahora unas que te piden la INE, te toman la foto, te graban el video firmando. ¿Qué tanto tiene uno que lograr una aplicación con cierto grado de certeza para que sea válida en un tribunal? Muy buena pregunta y lo primero que se me viene a la mente, un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo práctico. Un tema de inversión, ¿sí? Que ahorita está muy de moda. ¿Sabes qué? Voy a invertir porque tengo estos ahorros y los voy a poner con este mecanismo o este vehículo que me ofrece rendimientos extraordinarios, ¿no? El documento está pasado por DocuSign. Vamos a manejar esta plataforma que es de las más reconocidas. ¿Sí? Entonces, la empresa que preparó el contrato le manda vía DocuSign los documentos para que el inversionista los firme. Firma, regresan los documentos, pero nunca le llegó con las firmas de una de las partes. O sea, nada más está la firma del inversionista. ¿Sí? Entonces el inversionista no tiene un documento para acreditar de regreso. Que de regreso estaban las dos firmas. ¿Sí? El inversionista a lo mejor nunca ha utilizado la plataforma, entonces no se aseguró de que le llegara esa respuesta o ese correo diciéndole, oye, en el momento en el que tú quieras volver a revisar este documento, aquí está Ya están firmadas todas las partes. Sí, ya están, o sea, no se acabó el proceso. Él se quedó con la idea de que ya firmé, ya te hice el depósito, yo ya completé mi parte del proceso que te tocaba a ti. Entonces, ahí viene la empresa, vamos a decir que no hay mala intención, no hay un tema de un fraude, pero siempre se olvidó cerrar ese proceso, que estuvieran las dos firmas y que le llegara un correo de confirmación diciéndole, aquí está tu proceso debidamente cerrado. Algo pasa mal en el negocio, se atora la inversión, ya no se empiezan a dar los rendimientos. ¿Qué documento tiene el inversionista para acreditarlo? Tengo una copia, porque sí le alcancé a sacar una copia, pero nada más está mi firma. Híjole. ¿Vale? No vale. Tenemos asuntos donde, pues a ver, ya no tenemos más que ofrecer, lo llevamos al tribunal, presentamos nuestra demanda, argumentando, aquí la argumentación es importante, sabes que nunca me hicieron llegar de regreso, pero se entiende que el consentimiento por parte del oferente de la inversión se da cuando me manda el documento para firmarlo, ¿no? En algunos juzgados pasa, en algunos otros no, pero viene ahí también esa etapa de aportación de pruebas, ¿sí? Una cosa es que pase la demanda y el otro momento importante viene cuando la otra parte se defiende. Oye, no, es que la inversión no era en ese sentido, yo te dije esto, mira, el contrato dice esta otra cosa, no leíste esta cláusula, hay un tiempo de espera, muchas situaciones. En los juicios siempre decimos que hay dos verdades, la de cada una de las partes. El que la cuente de manera más bonita es el que va a ganar. No es siempre el que tiene la razón, pero el que la cuente de mejor manera y llegue al convencimiento del juzgador, ese se va a llevar la victoria. Y suponiendo que hubiera firmado y le hubiera llegado de regreso, ¿el tribunal hace válido un documento firmado digitalmente? Ahí el abogado tiene que señalar, porque ya hay criterios especializados donde dice, a ver, esta norma nos dice que este tipo de documentos es válido, y te señalo, no hay una NOM que ya reconoce este tipo de documentos y tiene que establecer cuáles son los criterios que tiene que tener la plataforma o el proveedor de servicio de digitalización, vamos a llamarlo así. Entonces, cumple con todos los parámetros, entonces sí está dentro de la norma y es válido, ¿no? Y plataformas como DocuSign tienen todos esos elementos, ¿no? Porque permiten una trazabilidad. Perdón. Lo que decía Raúl, a mí también me ha tocado desde el que nomás pones la firma, desde el que te escaneas y escaneas 20 cosas, desde el que te pide firmar con tu firma digital, la fiel, Sí. Entonces,
¿Todos son válidos o algunos tienen más elementos Mm, solo por protección? Ahí tendríamos que analizar cuáles son los candados que ofrece la plataforma. Por ejemplo, Ujú. la plataforma te dice, dentro de mi procedimiento, yo estoy, o sea, en el momento en el que está firmando con el dispositivo la persona, Mm, yo estoy haciendo el biométrico, o sea, yo estoy identificando y puedo presentar la evidencia Ok. con el cual yo puedo señalar que estabas frente al dispositivo firmando. Es tu cara la que está aquí. Si pusiste otro garabato que no es tu firma, es que no coincide con la INE. Pero tú estabas aquí firmando, sí, lo hiciste desde este dispositivo. dispositivo. La IP Ok. nos dice que estabas en tal domicilio, es tu oficina, es tu casa. Sí. Ah, ok. Entonces, son pruebas que acreditarían que, aunque no es la firma o no se parece, pero sí es la persona la que firmó. ¿Sí? Simplemente el biométrico. Los bancos ahorita te dicen, a ver, pon tu cara aquí y grábame este mensaje con la voz, voy a identificar que sí estás dando tu consentimiento. Ujú. Esa es Ya. la palabra clave, consentimiento. Le pusiste ese puntito ahí, sí, no es mi firma, pero tú lo consentiste, Mm, ¿sí? Entonces, es válido, o sea, Sí. regresando a la pregunta original, es válido, nada más hay que saber cómo poderlo aplicar. Ok. sí. Ahora, hemos tratado todo el tema de empresa, pero luego pasa que el empresario no tiene bien separado esta parte de la empresa de lo personal. eh, y pues a lo mejor firmaste el pagaré como empresa, pero tú en lo personal como aval, o algo hay que se puede cruzar. ¿Qué tanto también el abogado de empresa puede ayudar para checar que todo esto esté en orden y te dé salvaguarda, digamos, a ti en lo patrimonial en forma personal? Claro, ahí el abogado de empresa es un consultor ya sea del dueño de negocio, de la empresa, Ujú. y es el que le tiene que comunicar de manera adecuada. Mira, si tú haces la firma de esta manera, las consecuencias podrían ser estas, podrías afectar tu patrimonio personal y no el de la empresa, entonces yo te sugiero que hagas esto. Ahí es donde viene la asesoría preventiva. Si el empresario sabe cómo está funcionando actualmente el sistema, cuáles son las opciones de riesgo, cuáles son los beneficios, va a tomar mejores decisiones. Entonces ahí es donde entra la labor del abogado. Pueden ser temas bien sencillos, quizá, ¿esto para qué lo consulto si ya sé? Sí, pero es refrescar o reafirmar los criterios que actualmente están vigentes. ¿Sale? Hay empresarios que por gracia divina nunca han tenido ninguna incidencia o han sabido resolver a Ay, lo ¿cuál? largo de 10 años, 15 años. Son Ay, pocos, ay, qué caray. pero a ver, ¿cómo le hicieron? Ah, es que yo soy bueno. Ya cuando tengo el problema, Ujú. negocio. Y hago esto, pero no necesito la intervención del abogado, pues porque ya negocio. Y ahí quedó. Entonces hay que entender también ese score o cómo se está comportando. A ver, ya interactuaste 3 veces y en las 3 te equivocaste, necesitas urgentemente a alguien que te diga Que porque te te esté estás ayudando. equivocando mucho. O no he tenido ninguna incidencia. Ah, pues tus criterios Son buenos. son buenos. Ujú. Síguele. O sea, yo no voy a venir a cambiar algo que estás haciendo bien. Ya. Pero también el problema está, ¿qué pasa cuando no está el negociador, ¿verdad? Cuando no esté esa persona con esos criterios, porque la intención es que tu equipo o que tu estructura toda permita que no tengas tú que estar, ¿no? Negociando Claro. uno por uno, prohibiendo uno por uno. Háblanos un poquito de ese tema de la mediación, ¿no? Porque nos podemos estar imaginando que es, pues háblale al abogado, siéntense aquí en la sala de juntas y no salgan hasta que haya algún acuerdo. Ok. No es así, ¿no? No, no, no. Entonces, platícanos Obviamente un poquito de este estaría. concepto de Te la faltaron los dos golpeadores ahí Ey, hablando. afuera, platícanos sobre el concepto de mediación. Claro, mira, esta es una figura que se empezó a implementar como una mejora, como un área de mejora para despresurizar los juzgados. Los tribunales ya están rebasados. Ujú. Entonces las autoridades dicen, a ver, ¿cómo puedo diseñar un esquema donde ya no tengan que acudir a tribunales para dirimir controversias? Pues creamos la figura de la mediación, que en otros países ya está trabajando desde hace mucho tiempo y está funcionando bien. Entonces, la mediación es una figura en la que el mediador tiene que estar certificado, tiene que tener esos conocimientos
de saber cuáles son los criterios que son, o cuáles son los asuntos que son mediables y cuáles no. Hay algunos temas, vamos a pensar en materia penal. A ver, este tipo de asuntos o este tipo de conductas no permiten la mediación. Algunas cuestiones de carácter civil o de materia mercantil, a ver, estas sí las permiten. La materia laboral sí la permite, pero tiene que ser con o sea, no está privatizado, tiene que ser con las autoridades que previamente el Estado ya designó, ¿sí? Que eso es el área de conciliación, ¿no? Claro. A donde llegan todas las empresas para tratar de dirimir. Entonces, el experto en mediación tiene que identificar, a ver, Miriam, ¿cuál es el problema según tú? Raúl, según tú, ¿cuál es el tema? Y en base a la escucha de ambas partes, proponer una solución. El mediador no va a resolver y va a decir esto se hace, no, propone. Si las partes están de acuerdo, entonces ese mediador lo que hace es plasmar por escrito los acuerdos, plasmar una buena mediación, un buen convenio de mediación tendría que plasmar cuáles son las consecuencias para cada una de las partes en caso de que no se respete el convenio. Y con eso, en caso de que alguno de los dos viole los compromisos pactados, con ese convenio se acude ante un tribunal, ante un juzgado, tenemos que hacerlo, para que el juzgado valide y diga, o sea, ya no está en tela de juicio quién es el responsable. Aquí de manera clara lo dicta el documento, entonces yo nada más voy a ejecutar. Pasa mucho en los temas de arrendamiento, ¿no? Si tú no me acreditas, yo voy a ir a tu casa, porque me dijo el arrendador que debes 5 meses de renta. No te tengo que acreditar nada, cuánto tiempo llevas. Si no me exhibes en ese momento los recibos, te doy 5 días para que te salgas. Y si no, ejecuto y por medio de la fuerza pública te saco. Ya nos pasamos todo, ya nos brincamos toda esa etapa de los medios probatorios, que es lo que hace que un juicio se alargue. En lo que lo notifico y todo, eso es lo que hace que se alargue. Y el secreto de la mediación está en la sanción de ese convenio. Es decir, pudimos firmar, Miriam y Raúl firman un convenio de mediación y creyeron que ahí ya estaba solucionada su situación, pero nunca verificaron que ese convenio sí fuera, vamos a decirle, ratificado o aceptado por la autoridad competente, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Eso es a lo que llamamos sanción del convenio, cuando sí está reconocido. Y ahorita las autoridades dicen, a ver, si no hay recíprocas concesiones entre ambas partes, pues no puedo validar un convenio que a todas luces se ve que está cargado a favor de una de las partes, entonces no lo sanciono. Entonces ya se quedaron las partes, no, sí, ya bien felices, no hay problema. Ahí la mediación ayuda porque en la mente de las partes firmamos algo y si no lo cumplo, hay consecuencias. Desde ahí ya está ayudando. Claro. Lo mismo que un contrato privado. En la mente del infractor está, mejor no hago nada porque ahí ya está el convenio, pero si se llega a ocupar o si se tiene que ejecutar, es ahí donde encontramos los problemas o las dificultades para poder hacerlo. Entonces, ahí es donde está el tema. Y un abogado corporativo te puede decir, a ver, ve con este centro. ¿Sí? Yo sé que de 10 convenios que firma, a los 10 se los sancionan y los 10 pasan. ¿Sí? Ahí es saber escoger al proveedor, pero si no conoces de esa circunstancia, ¿sí? O sea, no es el abogado de empresa el que va a firmar ese convenio, él nada más va a sugerir, mira, en base a criterios, mejores prácticas, hagan esto. Y el cliente dice, no, pero es que yo no quiero ceder eso, es que si no cedes en esto, no se va a conceder o no se va a sancionar. Ahí es donde entra la importancia del abogado, ese consejo. ¿Sí? Sí, yo creo que ahí también habría que entender, por lo que nos estás diciendo, que si ya vamos a negociar una mediación, es que ambas partes le van a tener que poner algo, ¿no? O sea, nada de que, no, es que yo las quiero todas y yo fui el afectado, sí. Aunque a lo mejor sí, ¿no? Pero pues, como dicen, más vale un, ¿qué? Un mal arreglo, que un buen pleito. Eso, ese mera. Sí, finalmente es expresarle o saberle comunicar al empresario al que estás asesorando, a ver, los alcances de esta figura son estos. En la mediación, si tú no cedes un poquito,
las consecuencias van a ser estas. A mí siempre me gusta hablar en tema de números. Si tu decisión la llevamos por vía tribunales, los costos son estos. Si lo llevamos a través de una negociación, llámese mediación o una negociación extrajudicial, los costos son estos. ¿Cuál quieres tú? El empresario siempre se va a ir por el tema del que me genera menos tiempos, el que me genere menos costos, porque es rentabilidad para la empresa. Entonces, si esa solución está en la mediación, tienes que ceder un poquito. ¿Por qué? Porque en el juicio, a ver, no vamos a poder acreditar el 100%. Muchas veces la creencia es, le vamos a cobrar hasta la risa si nos declaran que tenemos la razón. Sí, pues le podemos cobrar la suerte principal, el adeudo. El tema de los gastos y las costas, ¿quién sabe? Sí, no te lo garantizo, vamos a buscarlo. De 10 juicios, sí, muchas veces los juzgados dicen, a ver, ya te concedí la razón, pero hasta ahí. La suerte principal, gastos y costas no. Entonces, ahí es donde ahí cobra valor esa decisión de, pues, si no se lo podías cobrar de esta manera, mejor en esta. Nos dejas con un montón de reflexiones sobre todas las áreas que tenemos que cuidar de la empresa, pero creo que una pregunta que muchos a lo mejor se pueden hacer el día de hoy es, ok, estoy convencido, tengo que tener mis contratos bien, tengo que cuidar todo. ¿Por qué le hablo al abogado y no se lo pregunto a ChatGPT? ¿Por qué? Ahorita en la etapa en la que nos encontramos y podemos hacer las pruebas, o sea, yo los invito a que hagamos esa prueba. Como abogado hay que ser transparentes con el cliente. Entonces podemos hacer la prueba en vivo y decirle, mira, díctale la instrucción y yo te voy a decir en dónde se equivocó y te lo voy a evidenciar con estas pruebas. Entonces el empresario se va a dar cuenta, sí puedo utilizarlo, o sea, la herramienta es buenísima, nosotros como abogados ya tenemos que empezar a utilizarla porque nos ahorra tiempo, nos ahorra costos, pero hay que saber utilizarla, o sea, la herramienta, la inteligencia artificial en estos momentos no puede suplir al 100% la experiencia del abogado. Claro. En un tema teórico, yo creo que los conocimientos de la IA son superiores a las del abogado, en un tema teórico. Pero en un tema práctico, ahí se inclina la balanza en favor del abogado, ¿sí? Porque ChatGPT o cualquiera que ustedes quieran nombrar, no pudiera tener esa retroalimentación de cuáles son los criterios que han adoptado los tribunales. O sea, sí es muy especializada. ChatGPT no es especializada en temas legales. Hay otras plataformas que sí lo son. ¿Sí? Pero esa déjasela para que la contrate el abogado, ¿sí? No para que la contrate el empresario, porque es como más general, ¿sí? Entonces, te puede determinar qué criterios son los que ahorita se están utilizando para dictar una sentencia, ¿sí? Y te ayuda muchísimo. Pero eso no te garantiza que a la hora de materializar, hasta ahorita no he visto una sentencia donde le digas, a ver, juez, ya le pregunté a ChatGPT, me dijo esto, entonces dámelo por cierto todo. ¿Por qué? Porque en las leyes hablamos de criterios. Puedes estar en lo cierto, en el 80 o en el 90% de tus afirmaciones o de tu argumentación, pero en este 10 no. Y a lo mejor el 10 es lo que valía, o sea, era lo que ibas a pelear y con eso ibas a ganar lo que tú estabas buscando, que era que te regresara o que te pagara. Algo también que nos ha pasado a nosotros es que en la redacción de las políticas o avisos de privacidad en los portales o tiendas en línea, le preguntan, ¿no?, a la IA, oye, soy una empresa que hace esto y todo, y llegan con un documento súper bien armado. Nosotros ya por experiencia ya hemos sabido identificar algunas que sabemos que no aplica. Por ejemplo, este convenio podrá ser modificado en cualquier momento sin la notificación de, no puedes cambiar el acuerdo. Pero eso es muy anglosajón, o sea, eso es una política muy anglosajona. Y hay otras 2, 3 que ahorita no recuerdo, que generalmente la IA te la da, nos manda el documento y ya, digo, por experiencia nosotros decimos, revísalo con un abogado de tu giro, de tu sector. Está muy bonito, suena muy bien, está muy largo, lo que tú quieras, pero hay muchas cosas que no aplican. O sea, según tú, la vas a armar y dices, ya está súper blindado,
pero hay algunas que no aplican y no solamente a nivel México, a veces hasta donde tienes tus operaciones en el estado, ahí no aplica. Sí, es otro código. Ajá, es otro Sí. código Ujú. y ahí ya no aplica y entonces a lo mejor, pues sí, antes el abogado te podría cobrar por hacer todo el documento, a lo mejor ahora te va a cobrar pues solo por la revisión, ¿no? Exactamente. Pero hay todavía falta un poquito de tiempo para tener ese, o sea, que la IA te pueda hacer todo lo de un abogado, la verdad Sí, que yo espero que por lo menos esperemos unos que no, 10 pero añitos. No, pero por ahora no, Te agradecemos muchísimo, Eduardo, el que hayas estado hoy con nosotros. La verdad es que nos dejas con muchos tips y, pues sobre todo esta reflexión de lo importante que es la prevención. Y siempre pedimos que nos den nuestros invitados un consejo final, algo que les quieras decir a nuestros amigos como recomendación. híjoles, consejos muchos, pero si estamos hablando del tema preventivo, la verdad es que pedir una asesoría en tiempo no cuesta nada. Saber pedir ayuda es nada comparado al tema de la corrección, ¿no? Ayúdame ya a resolver este conflicto que tengo. Entonces, mi consejo es cambiar un poquito el chip y decir, a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a hacer una consulta? ¿Sí? Incluso como un tema de fortalecimiento de conocimientos del empresario. A ver, yo sé que esto sucede en mi industria. Ayúdame a confirmar si es cierto o no es cierto. Entonces, generar esa cultura de la consultoría, ¿sí? No solamente en el tema legal, sino en diversas ramas que son las que nutren a una empresa, siempre hay que estar rodeados de los que conocen, porque nosotros como dueños de negocio o empresarios, pues no podemos tener todos los conocimientos, no nos da la vida. Entonces, rodéate, y eso te lo dicen los grandes empresarios, rodéate de personas que agreguen valor a tu empresa. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí viene el consejo. Pues muchísimas gracias. Y si alguien quiere contactarte, tu página web o dónde puede Sí, hacerlo. claro que sí, muchas gracias. Manejamos lo que es la página web, www.sagita, con i latina, doble t, .lat. Ahí pueden encontrar nuestro perfil y también contactarnos en nuestros teléfonos. Normalmente yo siempre les digo, a ver, búscame en lo personal, siempre estoy para atenderte. Mi número particular, 3339-526153. Abierto siempre a escucharles, a platicar, a charlar entre amigos y a generar esos vínculos de confianza. Perfecto, pues muchísimas gracias, Eduardo, que hayas estado el día de hoy con nosotros. fabuloso, Lalo. Y pues gracias por acompañarnos en otro episodio más de Entre Amigos. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo inspirar, motivarte o prevenir, dicen que el contrato más caro es aquel que no firmas o que firmas mal, entonces es momento de tomar acción. Comparte este episodio para que podamos llegar a más Entre Amigos. Y no se les olvide apretar ese bonito botón que dice seguir, no les cuesta nada y nos ayuda muchísimo para que este contenido se replique a más empresarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.